Buenas noches, jóvenes. Por favor, vayan prendiendo sus cámaras. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es ver algunas características de la evaluación semiológica del tórax. Un recuerdo más que todo. Veamos de semiología de tórax. Buenas a todos, en este vídeo Lo vamos a escucho, intentar ¿verdad? explicar cómo se debería realizar una adecuada exploración torácica y pulmonar. Para ello, antes es necesario conocer algunos puntos de referencia en el tórax y vamos a proceder a explicarlos. En la cara anterior, elementos esos que podemos encontrar son el esternón, con el manubrio esternal y la escotadura yugular aquí, ¿de acuerdo? Luego el cuerpo del esternón y la apófisis psicoides en la región más inferior. Entre el manubrio y el cuerpo se forma el ángulo de Lewis. Es bastante importante porque a ese nivel es donde se articula con el segundo arco costal del esternón, y lo cual nos va a ser muy útil para poder contar tanto costillas como espacios intercostales, ya que la primera costilla no es palpable, por lo que tendremos que empezar a contar a partir del segundo arco costal. El espacio intercostal que hay inmediatamente debajo del arco costal será el espacio intercostal del mismo nombre. También podemos identificar los arcos costales, luego la clavícula, que acabaría articulándose con el acromion de la escápula, y también aquí se podría llegar a palpar la apófisis coracoides de la escápula. En la cara posterior identificaríamos las apófisis espinosas de las vértebras, destacando esta, que es la apófisis la vértebra prominente, que es la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Luego también encontraríamos las escápulas. Se podría palpar el acromion de ambos lados y luego justo abajo estaría el ángulo inferior de la escápula. Ahora también es necesario conocer una serie de líneas imaginarias que nos van a permitir identificar elementos en el tórax. Por un lado tenemos la línea mediana anterior, la línea clavicular, que pasaría a nivel del pezón, la línea axilar anterior, ¿vale?, que pasaría a nivel del pliegue axilar anterior, la línea axilar posterior, la línea escapular, que pasaría por el ángulo de la escápula, y luego la línea medial posterior. Para realizar una adecuada exploración torácica y pulmonar, empezaremos con la inspección, seguiremos con la palpación, luego percusión y finalmente auscultación. Es importante, para valorar todo bien, que sigamos un cierto orden a la hora de explorar. Es decir, primero exploramos cara anterior, luego cara posterior y cara lateral. Luego siempre de vértices a bases pulmonares y siempre comparando ambos lados. Y también es importante intentar, si descubrimos algún hallazgo, relacionarlo con algún elemento de la caja torácica. Bien, vamos a comenzar con la inspección. Debemos diferenciar entre inspección estática y dinámica. En la primera no tendremos en cuenta los movimientos respiratorios, mientras que en la segunda sí. En la inspección estática, ¿qué podemos tener en cuenta? Pues por un lado la forma. Es decir,
el eje transverso del tórax debe ser aproximadamente el doble que el eje sagital. Esto se puede haber alterado o esta proporción se puede perder en algunas patologías como el enfisema pulmonar, donde nos encontraríamos un tórax en tonel. Luego también debemos tener en cuenta la forma del mismo. Es decir, que no se encuentre, por ejemplo, un tórax hundido, como sería el pectum excavatum, o lo contrario, sobrelevado, un pectum carinatum. También debemos valorar la presencia de escoliosis o cifosis, ya que las alteraciones en la forma del tórax a veces pueden explicar ciertos soplos cardíacos y muchas veces son responsables de síndromes restrictivos. Por otro lado, también debemos valorar la simetría, es decir, que no haya bultos con respecto a un lado o otro, retracciones. Y también valorar la piel, ya no solo del tórax, sino de todo el cuerpo, ya que muchas veces puede explicar sintomatología torácica. También es interesante valorar las manos, tanto si están cianóticas como si presenta agropaquias, que por ejemplo podría ser característico de una fibrosis pulmonar. En este caso estarían bien, estarían no coloreadas. Es importante también valorar el olor el aire que tira el paciente, ¿vale? Y por otro lado es importante valorar manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha, como ingurgitación yugular, distensión abdominal, dolor abdominal, oliguria, polaquiuria. Ahora estamos en la inspección dinámica y lo primero que vamos a valorar es si el paciente utiliza músculos accesorios a la hora de respirar. Respire profundamente. Por otro lado, debemos explorar el movimiento de la caja torácica durante la ventilación, que sea simétrico, que sea bilateral. Respire profundamente. ¿Veis? Aquí se observa cómo las escápulas se mueven simétricamente y vuelven a su posición. Ahora es importante valorar la frecuencia, el ritmo y la forma en la que respira el paciente. Es decir, si hay taquipnea, bradipnea, batipnea, que es una respiración profunda. Y luego es importante también valorar la relación inspiración-expiración, ya que en la EPOC la expiración se encuentra alargada. Ahora vamos a continuar con la palpación. Es importante palpar si hay zonas dolorosas, bultos, retracciones, ¿vale? Y una palpación muy importante es la de crepitaciones, que se palpa sobre todo en la base del cuello y en la parte superior del tórax, y es característico del enfisema subcutáneo, ya que por alteración de las vías respiratorias el aire pasa al tejido subcutáneo. Ahora, vamos a palpar también la movilidad de la caja torácica. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Ponemos nuestras manos alrededor del borde de los arcos costales, ¿no? Donde se forma la escotadura costal, y pedimos al paciente que respire profundamente. Veremos que nuestros pulgares se alejan y se acercan simétricamente, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo en la parte posterior. Bien. Ahora es importante palpar la voz, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como frémito táctil, es decir, las vibraciones que se producen al hablar. Para ello podemos explorarlo bien con el borde palmar de nuestros dedos y con los pulpejos, o bien con el borde cubital de las manos. Para poder explorarlo pedimos al paciente que diga 33, o unas palabras con muchas R's. 33, 33, siempre 33. Comparando un pulmón con otro, 33. Y de vértice a bases. Por último, en la palpación debemos explorar la tráquea, tanto a nivel del cuello, ¿vale? Aquí va bien la laringe, y allá la tráquea, y sobre todo a nivel de la escotadura yugular, presionando hacia el fondo y ver que no se encuentra desviada. Bienvenidos. Bien, ahora vamos a seguir con la percusión. Es importante que un paciente con hemoptisis no le percutáis, ¿de acuerdo? Vale, como hemos explicado antes, la percusión se debe hacer en cara anterior, cara posterior, de vértices a bases y comparando ambos lados. Aquí solamente lo voy a hacer en la cara posterior, ¿vale? El sonido típico que podemos encontrar a nivel del pulmón es en el claro pulmonar. Para hallarlo debemos explorar siempre en espacios intercostales, nunca sobre las costillas, ¿vale? Es decir, palpamos y cuando nos situemos en un espacio intercostal, golpeamos, ¿vale? Y entonces al golpear escucharemos el sonido característico.
¿Cuándo podemos encontrar otro tipo de sonidos? Pues podemos encontrar, por ejemplo, timpanismo en el enfisema pulmonar o bien en el neumotórax, ya que habrá mayor número de aire, ¿de acuerdo? Y también podemos encontrar una matidez en lesiones como exudados, derrames pleurales, ¿de acuerdo? Porque el pulmón se vuelve más compacto o la caja torácica en general se vuelve más compacta. Para finalizar vamos a llevar a cabo la auscultación, para la cual vamos a necesitar un fonendo. Vamos a empezar auscultando el cuello, a nivel de la tráquea. Ahí podemos al paciente que respire lenta y profundamente. Vale, el sonido característico a nivel del cuello, a nivel de la tráquea, es el sonido glótico. Ahora vamos a auscultar lo que ya es el tórax. Para ello pediremos al paciente que respire por la boca y profunda y lentamente. Vamos a explorar la cara anterior, ¿de acuerdo? Siempre comparando ambos pulmones y de vértices a bases. Luego la cara posterior, igual, de vértices a bases. Y podríamos explorar también las caras laterales, ¿vale? Bien, ¿cuándo podemos encontrar alteraciones en los ruidos pulmonares? Pues podemos encontrar alteraciones en el murmullo vesicular, por ejemplo, si se encuentra aumentado o disminuido. Por otro lado, si se produce un derrame pleural, también disminuiría el murmullo vesicular. Ahora ya encontramos también una serie de ruidos patológicos. Por un lado, encontramos los estertores. Los estertores pueden ser secos o húmedos, y dentro de los secos encontramos sibilantes y roncus. Los sibilantes son unos sonidos agudos, parecidos a piquidos, que se deben a una obstrucción de las vías aéreas o disminución de su calibre, y que aparecen sobre todo en el asma bronquial, pero pueden aparecer en otras situaciones, como es por ejemplo el edema peribronquial en la insuficiencia cardíaca. Luego tenemos los roncus, son unos sonidos graves, que sonaría casi como una bocina de un barco, y que aparecen sobre todo cuando hay una obstrucción de las vías respiratorias de mediano calibre. Si la aparición de los roncus es de origen aguda, deberíamos sospechar más de una bronquitis viral o bacteriana, mientras que si ya es de una evolución más crónica, deberíamos sospechar más o bien unas bronquiectasias o una EPOC. Luego tenemos los crepitantes y subcrepitantes, que forman parte de los estertores húmedos. Los crepitantes suenan como el frotar del pelo, y se debe cuando al entrar el aire en un alveolo, el cual está relleno o ocupado por líquido, bien sea exudado, por ejemplo en una neumonía, o bien sea trasudado, como podría aparecer en el edema agudo de pulmón. Luego encontramos que las sibilantes se pueden modificar por la tos, y mientras que los sibilantes y los roncus se pueden auscultar tanto en inspiración como en expiración, los crepitantes se escuchan mejor al final de la inspiración. Además, los sibilantes se modifican por la tos. Por otro lado, tenemos el roce pleural, que incluso puede llegar a palparse, y se oculta mejor si apretamos más el fonendo. Y luego, por otro lado, tenemos los soplos, que pueden aparecer en ciertos tipos de neumonías. Por último, para terminar la ocultación, vamos a ocultar la voz. Para ello, igual que como hemos realizado antes, pero pidiendo al paciente que hable, ponemos el fonendo sobre la cara posterior. Llega a 33. En condiciones normales, ocultaremos el enunciado vocal, pero no seremos capaces de distinguir lo que es el mensaje de lo que el paciente dice. Para finalizar el vídeo, recordar que no todas las manifestaciones que encontremos serán de origen pulmonar, ya que muchas enfermedades, como enfermedades cardíacas, reumatológicas, van a expresar o pueden expresar su clínica a nivel torácico y pulmonar. Bueno, entonces eso es un examen semiológico de pulmones. Es importante que recuerden y atiendan bien porque hay un trabajo al finalizar la visión de estos videos. Por la importancia del caso, vamos a ver más un video, no es largo, de la evaluación mismo del tórax, pero viendo desde otro expositor, otra persona.
Veamos. Y por supuesto, no vamos a ahondar mucho en aspectos teóricos porque eso se los dejo a la lectura de ustedes, por supuesto. Solo quiero que vean cómo es la técnica para que lo hagan en los pacientes, para que lo practiquen una y otra vez y que puedan obtener la mayor parte de información que puedan. La primera parte del examen del tórax. Chicos, la clase es participativa. La evaluación es continua. No puedo dejar que entren a la hora que quieren. Lo único que van a hacer es copiar. ¿Cómo van a responder alguna pregunta de evaluación si no han visto el video? Los que llegan tarde es como si no hubieran venido. ¿Ya? Es la inspección. Aquí visualizamos que el paciente tenga un tórax asimétrico, que tenga una movilización completa con la respiración, o sea que tenga una expansión simétrica de la misma forma. Y revisamos si hay alguna alteración anatómica importante, reseñable, como el tórax en tonel o en este caso, como lo podemos ver aquí, el tórax en quilla. Después pasemos a la palpación. En la palpación se trata de evidenciar por cuadrantes en la parte anterior y también en la parte posterior la presencia de masas o irregularidades que puedan pasar desapercibidas en la inspección. De la misma forma inspeccionamos la parte posterior, la palpamos de la misma forma, si es que existe alguna masa que debamos investigar. También en la palpación nos sirve examinar la expansibilidad del tórax en la respiración. Entonces lo que haremos es colocar los dos pulpejos de los dedos en la línea media y comprobar cómo se expanden en la respiración del paciente. La palpación también nos sirve para la percepción del frémito, es decir, las vibraciones que ocasiona la voz del paciente. Entonces colocamos las manos una mano en la base pulmonar, pues izquierda o derecha, y le pedimos al paciente que diga el número 33. 33. Esto nos hace percibir una vibración que es lo normal que debería percibirse. Si es que estuviera aumentada, nos daría a pensar de que hay alguna consolidación en el pulmón que transmite mejor el sonido. Si estuviera disminuido, nos haría pensar que hay un problema en el paso aéreo al momento de emitir la voz. Para la percusión vamos a realizar siempre con un dedo que es el que va a ser el percutido y uno o dos dedos que van a ser los que hagan el golpe. Es importante diferenciar el sonido. El sonido del campo pulmonar siempre va a ser timpánico, va a ser de esta forma. Diferenciarlo del sonido mate, por ejemplo, del parénquima hepático, que lo voy a poner acá. Como ves, aquí retumba y aquí es seco, el sonido es seco. Esto es importante porque si el pulmón tuviera alguna matidez, nos haría pensar de que está con alguna consolidación, con algún derrame pleural, es decir, que no habría el aire que permite el sonido timpánico. En la percusión de la parte posterior nos interesa delimitar el nivel del pulmón. Entonces, vemos cómo gana matidez en la parte inferior y nos ayuda a delimitar hasta dónde llega el pulmón del paciente. Para auscultar la cara posterior de los pulmones es importante pedir al paciente que desplace los brazos hacia adelante para que las escápulas no nos ocluyan los campos pulmonares. En este sentido, le pedimos al paciente que por favor haga más profunda la inspiración y expiración para facilitar la auscultación del pulmón. Entonces, vamos a hacer así, comparando izquierda con derecha. Inspiración, expiración, hasta llegar a las bases. Lo importante es escuchar el murmullo vesicular, que es el sonido normal del pulmón, y si este se ve acompañado de ruidos sobreañadidos. La auscultación de la parte anterior del tórax tiene dos componentes, la auscultación pulmonar y la cardíaca. Dentro de la pulmonar nos interesa el pulmón derecho, de la misma forma pedirle al paciente que inspire y expire con mayor profundidad. Y de la misma forma los segmentos izquierdos siempre bordeando el corazón para no confundirnos con los focos de auscultación cardíaca. Para la auscultación cardíaca es importante conocer los focos cardíacos, que son 4 principales. Tenemos el foco aórtico que se localiza en la línea paraesternal derecha
En el segundo espacio intercostal, aquí está el aórtico, que nos permite escuchar la válvula aórtica del ventrículo izquierdo. Tenemos hacia el otro lado, la misma línea, segundo espacio, el foco pulmonar. Si nos desplazamos hacia abajo, hacia el quinto espacio intercostal de la misma línea parasternal, tenemos el foco tricuspidio, como el nombre lo dice, para escuchar la válvula tricúspide del ventrículo derecho. Y en el mismo espacio intercostal, pero en la línea medio clavicular, tenemos el último, que es el foco mitral, para la válvula mitral. Existe también un foco accesorio de Ehrlich que se localiza entre el pulmonar y el tricuspidio, que es en esta zona de aquí. Es importante guiarse en la auscultación cardíaca con el pulso del paciente, con el pulso radial. Mientras lo percibimos, podemos hacer la auscultación y con esto discernir entre si lo que escuchamos es un primer o segundo ruido. Recordemos, del video de soplos que está en este mismo canal, que les recomiendo que lo revisen, el primer ruido antecede al latido del paciente y el segundo ruido va después del latido. Así que con esto no nos vamos a perder. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Como ven, no es tan difícil. Estas fueron las partes más clave. Bueno, jóvenes, como ven, es otra visión en relación al examen semiológico de tórax. Tal vez no es tan completo, ¿no? Pero nos ayuda a ver diferentes tipos de criterios. No varía en ningún doctor que el examen semiológico de tórax es inspección, palpación, percusión y auscultación, que ustedes saben. Todo paciente que nosotros sospechamos de patología torácica, vamos a realizar estos 4 exámenes. Es verdad que, que no, que normalmente los ruidos alterados van a corresponder a otro tipo de patologías como ser neumonías, bronconeumonías, asma, pero durante su exposición han ido hablando bastante de estos ruidos y es mi obligación hacerles recuerdo de cómo son estos ruidos. El primer ruido que nosotros vamos a ver es el ruido normal, el que llamamos vesicular, el que es de los pulmones, que si existe eh, tejido pulmonar expandiéndose, va a presentar este sonido o ruido. Un segundito mientras se abre. Solamente es ruido. Ya comparto la pantalla porque si no, no funciona el sonido. Me avisan si escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? Jóvenes. Ya, Ya. ya, Doctor, se escucha. Entonces, ese es un ruido vesicular. Vamos a ver los crepitantes. Vamos a ver el estridor inspiratorio.
vamos a ver los roncos. Vamos a ver finalmente el frote pleural. Esos son los ruidos que hablan de crépitos, sibilancias, roncos, frote pleural y el murmullo vesicular. Ay, doctor, ¿y cuándo voy a poder aprender? Dices, ¿no? La verdad es que el que más deben dominar es el murmullo vesicular. Ustedes, cada uno de ustedes tiene estetoscopio y alguien que auscultar. Entonces vayan practicando a oír el murmullo vesicular. Una vez que tenemos hecho la anamnesis, hemos hecho el examen físico, llega el momento de la evaluación de gabinete. En pulmones, normalmente lo que nosotros pedimos principalmente es la radiografía de tórax. Muchos de ustedes conocen las diferentes radiografías, pero ¿cómo interpretamos? Muchos deben conocer formas para poder interpretar la radiografía, pero escuchemos algunos consejos de este tutorial de paso a paso para interpretación de una radiografía de tórax. Esta es la guía paso a paso. Vamos a usar 3 pasos para leer la radiografía. En el primer paso, la identificación. El segundo paso, la calidad técnica. El tercer paso, una sistemática de lectura de la radiografía. El primer paso, la identificación del paciente, lo vamos a resolver a través de las 5 preguntas. Ya las vimos en tutoriales anteriores, están tomadas de la literatura anglosajona. Por eso se trata de 5 preguntas que comienzan con la letra W. La traducción al español sería quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Vamos a buscar en la esquina superior izquierda de la radiografía o de la imagen que tenemos en soporte digital los datos filiatorios del paciente, principalmente el nombre. Podemos tener la historia clínica y la fecha de nacimiento, por ejemplo. No es infrecuente que tengamos 2 pacientes con el mismo nombre y apellido. Vamos a identificar de qué región se trata, si estamos evaluando un tórax frente, un tórax perfil o alguna otra región del organismo. Donde y cuándo se tomaron las imágenes es importante porque podemos tener un paciente ambulatorio que se está realizando un chequeo de salud o podemos tener un paciente que ingresa a través de la sala de emergencias, un politraumatismo o un paciente en unidad de cuidados intensivos. ¿Y por qué? La última pregunta nos habla de el motivo por el que se está pidiendo este estudio, qué queremos ver, qué estamos buscando, qué vamos a evaluar. El segundo paso es definir si tenemos una radiografía de calidad que nos muestre
adecuadamente todas las estructuras que vamos a evaluar. Vamos a tener en cuenta ciertos criterios técnicos. Fundamentalmente en la radiografía de tórax vamos a evaluar la inspiración, la rotación y la exposición. En cuanto a la inspiración, la forma de evaluar si es adecuada, si se ha tomado en el momento de máxima inspiración en el paciente, es contando los arcos costales. Podemos contar los arcos anteriores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o los arcos costales posteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta es una placa bien inspirada. Contamos 6 arcos costales anteriores o 10 arcos costales posteriores. La rotación. Vamos a evaluar la rotación, los extremos proximales de ambas clavículas que sean equidistantes a la línea media, que estaría representada por las apófisis espinosas de las vértebras dorsales. Acá tenemos una ampliación donde está delineado en rojo el extremo proximal de las clavículas y representada con una línea de puntos, la línea media uniendo las apófisis espinosas. Una radiografía rotada nos puede dar una falsa imagen de patología de la silueta cardiovascular, incluso la posición y el tamaño cardíaco pueden ser falsamente anormales. En cuanto a la exposición, era más frecuente cuando se usaba la radiología analógica, el revelado manual de las radiografías, y la técnica también era más artesanal, que teníamos, por ejemplo, placas sobreexpuestas como la que vemos a la izquierda. A la derecha tenemos la corrección. En una placa sobreexpuesta la imagen es más oscura y podemos perder, por ejemplo, detalles de la trama pulmonar. Una placa subexpuesta como la que vemos acá a la izquierda aparece demasiado blanda y podemos perder imágenes, por ejemplo, atelectasias paracardíacas, van a ser más difíciles de detectar, o imágenes retrocardíacas también van a ser más difíciles de detectar. El tercer paso, la sistemática de lectura, lo vamos a resolver mediante una mnemotecnia. Son 5 palabras en inglés que son bastante fáciles de recordar, utilizando las 5 primeras letras del abecedario. La traducción al español sería: la letra A representa las vías aéreas, la B los pulmones y la pleura, la C la silueta cardíaca, la D las alteraciones óseas y la E todas las otras estructuras que no están contempladas en los puntos anteriores. Con la letra A entonces vamos a evaluar la vía aérea. Comenzamos la exploración de la radiografía en el sector superior y central. Vamos a ver una columna radiotransparente que representa a la tráquea. Puede estar levemente desplazada hacia la derecha a la altura del callado de la aorta. Vamos a ver cómo se bifurca para dar los bronquios principales. A este nivel tenemos la carina. El ángulo que forma la carina no debe ser superior a los 100 grados. Recordemos que el bronquio principal derecho tiene una disposición más longitudinal que el izquierdo, que es más horizontal. Debemos revisar que el calibre sea regular y que sea siempre radiotransparente. Con la letra B vamos a evaluar la pleura y los pulmones. En cuanto a la pleura, no tiene una traducción radiológica, la pleura normal. Pero para revisarla vamos a seguir el trayecto de lo que debería ser la pleura a través de las paredes laterales del tórax. Vamos a revisar el seno costofrénico, que tiene que mostrar un ángulo agudo. Vamos a seguir la cúpula del diafragma, el seno cardiofrénico y la silueta cardiovascular. Primero de un lado, como vemos acá,
y después del otro lado, del lado derecho, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a seguir todo el trayecto de la pleura. En algunas ocasiones se puede ver la cisura horizontal por la dirección que tiene, puede sumar densidad y verse como una fina línea radioopaca. La cisura horizontal en la incidencia de frente va a separar lo que es el lóbulo superior de acá, el lóbulo superior por arriba, y por debajo vamos a tener el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Es menos frecuente que se vea el pie de la cisura mayor. A la izquierda nos va a separar el lóbulo superior, que incluye a la língula, del lóbulo inferior, que va a ser más caudal y más lateral. Y a la derecha va a separar el lóbulo medio, que es más medial y más craneal, del lóbulo inferior, más lateral y distal. El siguiente paso, con la letra C, es la evaluación de la silueta cardíaca. Del lado derecho del contorno cardíaco, o más correctamente deberíamos decir la silueta cardiovascular, vamos a tener dos arcos: el arco cardíaco superior, que representa la vena cava superior, y el arco cardíaco inferior, que representa a la aurícula derecha. Del lado izquierdo del contorno del mediastino, representando la silueta cardiovascular, el arco cardíaco superior izquierdo corresponde al callado de la aorta. El arco cardíaco medio, y observen que del lado izquierdo tenemos arco cardíaco medio, pero del lado derecho no, por eso habitualmente nos referimos en los informes como arco cardíaco medio, sin decir si es derecho o izquierdo, representa a la arteria pulmonar principal, mientras que el arco cardíaco inferior del lado izquierdo representa al ventrículo izquierdo. También en este punto tenemos que evaluar el tamaño del corazón. Lo hacemos a través de una relación que es el índice cardiotorácico, donde vamos a tener, por un lado, el diámetro transverso cardíaco, está representado acá por una línea roja con la letra A, y el diámetro transverso torácico, que está representado con la línea azul, se mide por encima, en la porción inferior del tórax, por encima de la cúpula del diafragma, representado con la letra B. Esto se mide en centímetros. Se establece la relación que en un adulto normal no debe superar 0.5 o el 50%. Con la letra D vamos a evaluar las estructuras óseas que podemos ver en la radiografía de tórax, principalmente la columna vertebral dorsal. Vamos a evaluar la morfología de los cuerpos vertebrales, que tiene que ser aproximadamente rectangular. Vamos a buscar las apófisis espinosas en la línea media, y es importante también evaluar la base de los pedículos, que se ve a ambos lados del cuerpo vertebral como imágenes circulares. Una lisis del pedículo nos va a dar la imagen conocida como vértebra tuerta. Así le va a faltar un ojito y puede ser un secundarismo, ¿sí? Puede estar indicando un secundarismo. Vamos a evaluar los arcos costales, los vamos a seguir de posterior a anterior. Cada uno de estos arcos costales de un hemitórax y del otro hemitórax. Recuerden que los arcos posteriores son más horizontales, los arcos costales anteriores los vamos a seguir solo hasta donde la estructura es ósea. Los cartílagos que llegan hasta el esternón son radiotransparentes, solo los vamos a ver cuando están calcificados. Podemos ver también, podemos evaluar la cintura escapular. Acá está marcada en amarillo el extremo proximal de las clavículas. Vamos a seguir la diáfisis de la clavícula, el extremo distal. Podemos ver parte de las escápulas y de ambos húmeros. Vamos a buscar fundamentalmente lesiones que nos indiquen fracturas o lisis óseas.
Finalmente, con la letra E vamos a evaluar todo lo demás, lo que no estaba contemplado en los ítems anteriores. Por ejemplo, vamos a visualizar en las pacientes de sexo femenino las sombras mamarias. La ausencia de una sombra mamaria nos tiene que hacer pensar en una mastectomía, que la paciente haya tenido un antecedente de cáncer de mama. También podemos evaluar dentro de las partes blandas las cúpulas diafragmáticas a la derecha y a la izquierda. Recuerden que el diafragma es un órgano único, sin embargo en la radiografía lo vamos a ver como dos líneas curvas convexas hacia la región del tórax. Tienen que estar bien definidas. Otra imagen que podemos ver es la burbuja gástrica por debajo del hemidiafragma izquierdo. Representa el aire en el techo del estómago. Como la radiografía de tórax se toma con el paciente en bipedestación, es frecuente ver aire en el techo del estómago. A la derecha recuerden que tenemos el hígado por debajo del diafragma y lo vamos a ver como una densidad homogénea. En esta actividad te propongo que reconozcas Bueno, estaba hablando y he visto mi micrófono apagado. Dentro de nuestras actividades, vamos a ver el primer caso clínico. Este es el caso clínico. Se ve toda mi pantalla, ¿verdad, chicos? Doctor. Ah, entonces, en este caso, ¿cómo se llama? ¿El video se escuchaba? Sí, ¿no Sí, ve? doctor. Ya. Van a Sí, avisarme, a veces se raya la compu. Este es el caso clínico. Bastante sencillo y simple. Esta es su radiografía. Estas son las preguntas que se deben responder y esta es la rúbrica. ¿Ya? Los grupos, sáquenle un screenshot a la pantalla para que lo tengan. Lo voy a cargar también a la plataforma para que lo puedan entregar su trabajo. Entonces, tienen que organizarse en sus grupos de 5. ¿Cuántos grupos son en total? ¿11? Sí, ¿no ve? Sí, doctor. Son 11 grupos. Entonces, esa es la actividad del día de hoy. Vamos a ver si funciona. Estoy poniendo que los estudiantes puedan asignar manualmente sus salas. Entonces, el que es 1 se va a la sala 1, el que es 2 se va a la sala 2, y así sucesivamente para que vayan trabajando. ¿Hay alguna duda? Creo que no, ¿no?
Escúchame, chicos, en relación a las actividades de cirugía 3 que nos han pedido en la universidad, que, que la verdad son engorrosas, son bastante engorrosas, no, no puedo contradecirlas, tienen que cumplir. Si vamos a pasar las clases virtuales, tienen que llegar en hora. No es 3, 10, 20 minutos de tolerancia. Llegan en hora, participan de la clase. No llegan en hora, no participan de la clase y pierden los puntos. Después, tienen que estar, cuando participan de las clases, todas las cámaras accesas. Si no están sus cámaras encendidas, los voy a sacar de la clase. No van a poder participar. ¿Entendido? Soy súper tolerante y abierto, pero son recomendaciones de las cuales no puedo pasar por alto. Las clases se graban, entonces no puedo dejar de pasar mucho tiempo por alto. ¿Ya? Voy a crear los grupos y ustedes se ponen de acuerdo a qué grupo les tocó. ¿Listo? Voy a ir pasando por grupos, pero no creo que haya preguntas. Es bastante simple y sencilla el, el caso clínico 1 que les he escogido para que justamente puedan empezar. ¿Listo? Vayan. Dice que alguien estaba sin grupo. No puede estar sin grupo porque la lista que he sacado es la lista de la universidad. Es decir, si no está, dime Mauricio, si no estás en la lista de la universidad, tal vez no hay algún problema con tu inscripción. Es que, doctor, me inscribí tarde y no tengo grupo de de 5 personas que usted dijo para hacer el trabajo. No te entiendo. Yo recién he asignado los grupos hace 2 días o 3 días y la lista lo bajé de la plataforma. No debe estar en la lista. Tiene que hablarme, no estoy leyendo. Escúchame, señorita, no sé qué es su nombre. Alanis. Hola. Alanis. Alanis.
Hola, Alejandro, Jason, Michelle, vayan a sus grupos. Sara, recién estás entrando. Jason, Michelle, vayan a sus grupos. Fernanda, vaya a su grupo. Doctor, tengo una pregunta. El caso clínico no se notaba muy bien en la foto que usted mostró, o sea, cuando compartió pantalla y quería pedirle por favor si puede subir el documento porque aún no aparece en la plataforma. Voy a ponerlo al WhatsApp. Ya, gracias. Doctor, yo no estoy en el grupo de WhatsApp y no podría ver el documento. Hay cosas que puedo hacer, pero más allá, si usted no participa con sus compañeros, ¿qué puedo hacer? Tiene que Es que pedirle a su no sé a qué compañero. grupo pertenezco porque no estoy en el grupo de WhatsApp. Por eso, hábleles a sus compañeros. ¿Usted está asignada en este grupo? ¿Tiene grupo? Estoy asignado a la materia, ¿A pero qué grupo está asignada? no sé, doctor, no sé a qué grupo estoy asignada. Es muy difícil que seguir el programa si no le tome interés. Voy a ver, Mm, un segundo. ¿Qué es su nombre? Michelle Beltrán, Beltrán. sí, Beltrán Adrián Michel. Está en sí. el grupo 2. Vaya al grupo 2 con sus compañeros. A Paola, Rafaela, Jacqueline y Alexia. Y pídales que le incluyan en el WhatsApp. Está bien, doctor, muchas gracias. Andrea Beltrán, vaya a su grupo.
Esperemos un rato que sus compañeros terminen ya. Bueno, chicos, ese es el trabajo que van a presentar para el día de hoy hasta las 12 de la noche. Recién lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan presentar como tarea. Es imperativo que mantengan sus grupos porque yo los reviso por los grupos. Todos tienen que subir el trabajo, no uno solo del grupo. Todos los nombres tienen que poner en el trabajo también de los que participaron en clase. Los que ya no pudieron participar ya es su mambo, ellos verán después la forma de cómo igualar. ¿Entendido? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Jóvenes, ¿alguna duda, pregunta? No creo, doctor. Doctor, Bueno, disculpe, ¿hasta qué hora dijo que era la entrega? hasta medianoche lo voy a poner. De hoy, ¿verdad? Sí, Ok, muchas gracias. es un trabajo sencillo, es súper simple, súper sencillo. Todo lo que hemos debatido hoy y hemos visto en los videos, se están poniendo en práctica. ¿Ya? No olviden el cuidar bien sus trabajos, que no haya copy-pega, nada de esas cositas. ¿Listo? Bueno, chicos, no olviden poner su presencia en la plataforma, es automático. Que les vaya muy bien, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor.